En este segmento vamos a hacer una introducción a lo que son las templates o plantillas en C++. Digamos, veamos el caso de un vector. Uno puede construir un vector indicando el tipo de los elementos. Por ejemplo, un vector de puntos flotantes, de double. El problema con esto es que, ¿qué sucede si en algún otro momento necesitamos un vector de enteros? O sea, no necesitamos puntos flotantes. O un vector de números muy grandes, como por ejemplo long, o unsigned, long, en la categoría más grande de números. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que copiar esa definición de la clase vector y cambiar en todo lugar donde dice double, cambiarlo por int o cambiarlo por long, etcétera. Como vemos, esto no es práctico. Y si básicamente la definición del vector es la misma, excepto por el tipo de los elementos, entonces no tiene sentido. Es una duplicación de código. Y en este caso, por ejemplo, la orientación a objetos no nos puede ayudar. Esta es una situación donde la orientación a objetos no tiene nada que aportar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es poder crear tipos que puedan ser parametrizados con otros tipos o con, bueno, vamos a ver luego que además de tipos también podemos parametrizar con valores enteros. Pero entonces, básicamente, acá podemos ver que lo que queremos es poder decir, quiero un vector de doubles, quiero un vector de ints, quiero un vector de meses, quiero un vector de punteros a registros. Aquí tenemos un vector cuyo contenido es otro vector de registros, de records, ¿ok? Y aquí tenemos un vector cuyos elementos son chars. Debemos de hacer el tipo un parámetro a vector, pero un parámetro utilizando angulares acá, ¿no? El tipo vector, el template vector, debe de poder trabajar con los tipos predefinidos del C++, como son double, int, etcétera, y también todos los tipos que sean definidos por el programador. Esto no es una magia, tenemos una sintaxis particular. Y es importante saber que los templates es el fundamento sobre el cual se monta la programación genérica. La programación genérica es toda una escuela, digámoslo así, todo un paradigma, semejante un poquito, creo, incluye lo que es la metaprogramación. También se le conoce como el polimorfismo paramétrico, ¿verdad? Porque permite parametrizar no solo tipos, sino que funciones, y los parametriza por otros tipos y también enteros. ¿Okay? Tiene la gran cosa de que es increíblemente flexible y muy eficiente. Entonces, cuando requerimos cualquiera de estos dos factores, la eficiencia es esencial, como en tiempo real, programas de tiempo real o numéricos. Cuando la flexibilidad es esencial, entonces nos vamos al
a la biblioteca estándar de C++, que está todo escrito digamos, casi que todo escrito usando templates. Templates es inescapable. Y templates también no solo es, perdón, el presente de C++. Templates es el futuro de C++. El lugar que templates está tomando es cada día más importante en C++. Hay nuevos paradigmas de diseño, hay nuevas formas de programar, por ejemplo, de programar los patrones de diseño de Gamma et al. O sea, todo esto ha generado es casi un lenguaje dentro del lenguaje C++, ¿verdad? Es como si tuviéramos dos lenguajes. Los templates es algo que se ejecutan, por así decirlo, en tiempo de compilación y el resto se ejecuta en tiempo de ejecución, ¿verdad? Bien, en cuanto a la sintaxis, por ejemplo, si tenemos un buffer para almacenar datos, ¿ok? Podemos decir que los elementos van a ser tipo T. Lo que se hace es poner, bueno, la palabra template y angulares, entonces poner class T, int n. En este caso, ven, estamos recibiendo un entero. Es posible definir enteros como parte de un template. Aquí se pone la palabra class. Eso no significa que solamente clases pueden venir aquí, también pueden venir los tipos predefinidos de C++, como entero y long y char y todo, etcétera, ¿verdad? También en lugar de class se puede usar la palabra type name. Yo prefiero en general usar la palabra type name, pero eso es casi que a gusto. No tiene ninguna repercusión en el programa que uno está haciendo. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, esta es una clase, pero aquí lo que tenemos es una función. Y vean que esta función toma como parámetro una referencia a un buffer de tipo T con n caracteres. Perdón, con n elementos. ¿Ok? O sea, nosotros al pasarle el buffer, automáticamente el compilador deduce qué es T y qué es N. ¿Ok? Vean que esto es una maravilla realmente. Ahora sí, cuando nosotros queremos ya utilizar un template, lo tenemos que instanciar o especializar. Por ejemplo, en este caso, queremos un buffer en particular. El buffer va a ser de caracteres y va a tener un tamaño de 2024 caracteres. ¿Okay? En el caso de la función fill, con solo pasarle el buffer, tanto el T se detecta como char y el N se detecta como 1024. ¿Verdad? Aquí tenemos un pedacito de la declaración de la clase. Vean que lo único que hay que hacer es, antes de la palabra class, es escribir template angulares y aquí poner todos los parámetros que va a recibir. En este caso, solo tenemos un parámetro, que es el tipo, pero podríamos tener cualquier cantidad. Lo que es más, en C++11, en adelante de C++11, ya podemos tener un número ilimitado de parámetros. O sea, ya tenemos soporte para variadic templates. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Acá vemos cómo instanciamos objetos, vectores, como primero indicando el tipo de este lado y luego poniendo el nombre del vector o del objeto. VD es un vector de doubles, VI es un vector de ints, VI es un vector de vectores de int, ¿verdad?
En este caso, por ejemplo, en el primer vector, t es un vector de int. Y ya examinando este vector internamente, en este vector interno, tenemos que t es un int. ¿Ok? Bueno, eso sigue todo igual. Aquí podemos ya ver un poquito más grande la clase vector, con un poquito más de funcionalidad. En realidad hemos definido un constructor default que no recibe argumentos, ¿verdad? Y que da el valor 0 a las, bueno, da valores a las tres variables de datos de la clase, ¿verdad? Que es ese z que contiene el tamaño, el em que es un puntero a los elementos, ven, elemento puntero t, y el espacio. El espacio es la suma del tamaño más cuántos elementos hay, o sea, no cuántos elementos, cuántos espacios libres hay en el vector. ¿Por qué? Porque podemos, digamos, solo tenemos inicialmente dos elementos, probablemente no sea buena idea crear un vector de dos, porque es demasiado overhead. Es mejor tal vez crear un vector, no sé, de 16 o algo así. Y entonces, si solo estamos usando dos, entonces, mientras estemos así, el espacio libre va a ser 14 y el tamaño, el size, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, este es el default constructor acá. Aquí falta el cuerpo. Pudiera ser que no haga falta el cuerpo una vez que uno ha puesto esta lista. Esta se llama la lista de inicializadores y está después de los dos puntos, ¿ven? O sea, primero viene la firma del constructor, dos puntos y luego la lista de inicialización, que es opcional y que acordémonos, importantísimo, en el orden en que estas variables de datos de aquí arriba se inicializan es dependiente del orden en que aparecen declaradas en la clase. O sea, se inicializa primero SZ, luego se inicializa el em, luego se inicializa space, ¿verdad? Como está aquí. ¿Okay? Es la forma correcta de hacerlo, porque es más intuitivo. Sin embargo, si nosotros tenemos esto en otro orden, este no es el orden que gana. El que gana es el orden de las variables de datos declaradas en la clase. Esto es, si no se hace bien, si no se tiene esto en mente, son pulgas difíciles de resolver. ¿Okay? Aquí tenemos otro constructor de vector que recibe un entero. Entonces, este constructor sí lo declaramos explícito. ¿Por qué? Porque si no lo declaramos explícito, entonces el compilador podría crear un vector a partir de un entero en forma automática. Y entonces estaríamos convirtiendo enteros en vectores, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por eso es que es explícito. Tenemos que poner la palabra vector. Y esto lo que va a hacer es que va a crear, va a inicializar las variables y va a solicitar memoria dinámica con el new, el new ts, okay, ¿verdad? Luego tenemos el constructor copia, ¿sí? Copy constructor, ¿verdad? Que es el nombre de la clase, paréntesis, const, el nombre de la clase y ampersand, ¿ok? Y aquí obviamente falta la implementación de este método. Este sería el asignador, el operador asignador por construcción, por copia. Y aquí lo que retorna
es una referencia al mismo vector. El hecho que retorne una referencia al vector, esto es para permitir encadenar varias asignaciones en una sola línea. ¿Ok? Eso es muy práctico. Vemos que el parámetro que recibe el operador de asignación por copia es igual al parámetro que recibe el constructor copia. Finalmente tenemos el constructor de movimiento, que es diferente al constructor copia, en el sentido de que se recibe como un vector ampersand, doble ampersand, ¿verdad? Y por cierto que const creo que es un error. Estoy 99% seguro de que esto es un error. Estas filminas, por cierto, fueron producidas por Strauss Group mismo, el creador de C++, pero a cualquiera se le va un error. Así que eso no hay ningún problema. Y digo que es un error porque normalmente al mover el objeto de donde se mueve, se modifica, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos en el operador de asignación para mover, vemos que tenemos la declaración es vector ampersand ampersand. O sea, volviendo a los R values y a los L values, ¿verdad? Estas son referencias a las L values y estas son referencias a las R values. Y finalmente tenemos el destructor de vector, que lo que hace es invocar el delete corchetes ln. En realidad, si ustedes ven esto, ven que si nosotros llegamos y sustituimos t por double, esto queda idéntico a lo que es. Bien, algunos problemas que todavía tenemos un poco, ¿verdad? Y está la famosa frase esa de que there is no free lunch, ¿verdad? O sea, todo tiene un precio. Y el precio que tiene usar templates es que los diagnósticos de errores no son muy buenos. ¿Okay? Históricamente han sido muy malos. ¿Okay? Claro, con C++ 11 y 14, esto ha mejorado sustancialmente. Y debido a, como decía yo antes, que la programación usando templates es tan importante, entonces, con mucho mayor razón, los creadores de compiladores están haciendo todo lo posible para proveer mejores errores de diagnóstico, ¿verdad? También los mensajes de error pueden aparecer hasta el momento de ligar las unidades de traducción, translation units, ¿verdad? Otra parte que es, digamos, no positiva es que los templates deben de estar definidos enteramente en cada unidad de traducción. O sea que las definiciones de los templates deben quedar en los header files. Esto es algo bueno y malo. O sea, es malo porque hay que procesar, el compilador tiene que ver las definiciones de los templates en cada uno de las unidades de traducción que existan. Eso es malo, pero es bueno porque permite hacer bibliotecas enteras donde todo va en los header files. Entonces, no requiere ningún tipo de instalación, solamente usar los header files. ¿Okay? Ahora, como recomendaciones, obviamente es usar las bibliotecas basadas en templates, por ejemplo, que la biblioteca estándar de C++, que contenedores como vector, algoritmos como sort, son basados en templates, ¿verdad?
se recomienda también que al principio solo solo escriba uno templates muy simples y poquito a poco ir aumentando la complejidad. Por ejemplo, acá tenemos un uso posible de lo que es una unión interesante de lo que es el chequeo de precondiciones y el manejo de excepciones y en el contexto de una clase de template, ¿verdad? O sea, que es simplemente que si el valor que se le pasa al operador bracket, corchetes cuadrados, está fuera del rango, entonces se lanza una excepción de tipo, digamos, out of range, que es un tipo que acabamos de definir acá. En cuanto a esto, yo les digo, ok, sí, está bien, pero es mejor que las excepciones, si necesitamos crear una excepción nueva, en primer lugar, antes de crear una nueva, hay que revisar cuáles excepciones existen ya en la biblioteca estándar de C++ y utilizar la más parecida a lo que de lo que se trate, ¿verdad? O sea, ya hay, de hecho, una clase que es parecida a out of range. Entonces, ¿para qué redefinir aquí? ¿Verdad? Además, nos conviene utilizar las clases de excepciones que existen porque ya vienen con una interfaz común y entonces tiene métodos para extraer mensajes y códigos de error y cosas así. Así que tiene muchas ventajas.